Buenas tardes, bienvenidos a una cápsula de estadística inferencial. El tema que vamos a tratar es regresión lineal simple y métodos no paramétricos. Estimación de parámetros por el método de mínimos cuadrados. Regresión lineal simple. El modelo de regresión lineal simple se caracteriza porque para estimar predecir la variable dependiente o endógena se utiliza una variable independiente o exógena a través de la siguiente ecuación. El problema de la regresión consiste en estimar unos valores para los parámetros desconocidos alfa y beta a partir de las observaciones de las variables y,x, de tal forma que la ecuación puede completamente específica. La ecuación estimada vendrá dada por la expresión que podemos observar. El objetivo del análisis de regresión será obtener las estimaciones de los parámetros que hagan que la suma de los cuadrados de los residuos sea mínima. Interpretación del coeficiente de regresión beta. El coeficiente beta es la pendiente o el coeficiente de la regresión lineal. La constante alfa es la ordenada en el origen. Si beta es mayor a 0, entonces la tendencia lineal es creciente, es decir, alfa mayores valores de x corresponden a mayores valores de y. También a menores valores de x corresponden menores valores de y. Si beta es menor que 0, entonces la tendencia lineal es decreciente, es decir, a mayores valores de x corresponden menores valores de y. También a menores valores de x corresponden mayores valores de y. Si beta es igual a 0, entonces y es igual a alfa. Luego, y pertenece estacionario para cualquier valor de x. En este caso decimos que no hay regresión. Método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados es un método en el que se usan los datos muestrales para hallar la ecuación de regresión estimada. La ecuación de regresión estimada es la siguiente, la cual y es el valor estimado de la variable y dado por un valor x. B sub 0 es la intersección de la recta de regresión con el eje y. B sub 1 es la pendiente de la recta de regresión y x es el tamaño de la población. En el método de mínimos cuadrados se usan los datos muestrales para obtener los valores de B sub 0 y B sub 1, que minimicen la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados de la variable dependiente y los valores estimados de la variable dependiente. El criterio que se emplea en el método de mínimos cuadrados es el de la expresión. Criterio de mínimos cuadrados. Mínimos es la sumatoria de los cuadrados. Y es el valor observado de la variable dependiente y y es el valor estimado de la variable independiente en la observación. Residual es la diferencia entre el punto observado y el predicho por el modelo de la regresión. Pendiente e intersección con el eje de la ecuación de la regresión estimada. Tenemos que y sub i es el valor de la variable dependiente en la observación. Y sub i es el valor de la variable dependiente en la observación. La media de x es la media de la variable independiente y la media de y es la media de la variable independiente. N es igual al número total de las observaciones. En el método de mínimos cuadrados proporciona una ecuación de regresión estimada que minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los valores observados de la variable dependiente, y los valores estimados de la variable dependiente. El criterio de mínimos cuadrados permite obtener la ecuación del mejor ajuste si se empleara otro criterio como minimizar la suma de las desviaciones absolutas entre y se obtendrá una ecuación diferente. En la práctica del método de mínimos cuadrados es el método más usado. A continuación presentaremos el caso práctico. En ocasiones es importante realizar la relación que posee un conjunto de variables entre sí e incluso nos da siempre bajo una base metodológica sustentada y consistente. Y aquí surge un modelo matemático que permite tratar dichas variables, siendo estas dependientes e independientes o regresores. El modelo a formularse es lineal, pudiéndose determinar o no determinar, determinista.
Para la terminología, análisis de la regresión obedece a que los valores de dichas variables no son exactos, sino aleatorios. Esto dependerá de la situación de los datos o fenómenos científicos, por ende, su fórmula sería y igual beta sub 0 más beta sub 1 por x más e sub i. En tal sentido, se proporcionan los siguientes datos, donde nos da los números de la semana, el costo de publicidad de cada semana y las ventas de cada semana. Como primer punto, nos pide la estimación de los parámetros beta sub 0 y beta sub 1 por el modelo de mínimos cuadrados. Para calcular la ecuación de estimación de regresión estimada, tenemos que calcular x menos la media de x, y menos la media de y, x menos la media de x por y menos la media de y x menos la media de x al cuadrado. Hacemos la sumatoria y pasamos esto a la fórmula. Donde beta sub 1 es igual a la sumatoria de x sub i menos la media de x por y sub i menos la media de y sobre la sumatoria de x sub i menos la media de x al cuadrado. Reemplazamos valores, nos queda 5278.5 sobre 1641,67. Nos queda que beta sub 1 es igual a 3.22. También calculamos a beta sub 0, que es igual a la media de y menos beta sub 1 por la media de x. Nos queda que beta sub 0 es igual a 443.5 menos 3.22 por 32.17, que nos queda que beta sub 0 es igual a 3.40.15. Como segundo punto nos pide que el modelo de regresión lineal y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x más e. Por lo tanto, la ecuación de regresión estimada es y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 x. Nos queda que y es igual a 3.40.15 más 3.22 por x. Como tercer punto nos pide la representación gráfica de los datos y la ecuación de la recta predictoria. Tenemos aquí un gráfico de dispersión donde los puntos son los que nos proporciona la tabla y la recta es la recta predictoria que nos da por el método de mínimos cuadrados. Como conclusión tenemos que en la gráfica denotan las ventas observadas, las reales, y denotan las ventas estimadas mediante la ecuación y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x. Para cada una de las semanas de las muestras habrá un valor de ventas observadas y un valor de ventas estimadas. Para que la recta de regresión estimada proporcione un buen ajuste a los datos, la diferencia entre los valores observados y los valores estimados debe ser pequeña. En el método de mínimos cuadrados se usan los datos muestrales para obtener los valores de beta sub 0 y beta sub 1 que minimicen la ecuación de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados de la variable dependiente y los valores estimados de la variable dependiente. Como por último tenemos estas interrogantes. Con respecto al método de mínimos cuadrados, responda a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el criterio aplicado en el método de mínimos cuadrados? Tenemos que proporcionar una recta ajustada entre el modelo planteado y los puntos graficados. Como punto número 2, la recta o modelo de regresión lineal simple es la línea ajustada que posee valores predichos, por ende existen residuales entre el dato y el valor predicho. Entonces, ¿qué son residuales? Son las desviaciones verticales desde los puntos hacia la recta. Como tercer punto tenemos, una vez que se ha realizado el procedimiento de mínimos cuadrados, notamos que como resultado obtenemos una recta que minimiza la suma de los cuadrados de sus residuales, es decir, de sus desviaciones verticales. Y por último presentamos la bibliografía. Hasta aquí el video, gracias por su atención. Tengan buenas tardes.